Queridos amigos y amigas de Proyecto Apocalipsis, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, poder encontrarnos una nueva semana para seguir con nuestra recorrida, ¿no?, de las Sagradas Escrituras que comenzaron en Génesis 1, que tienen nuestra meta allá lejos todavía en el Apocalipsis y que hoy nos tiene transitando el primer libro de Crónicas. Hoy nuestro tema va a abarcar desde el capítulo 10 hasta el 17 del primer libro de Crónicas. Como siempre elegimos un título para darle una mirada al tema de la semana. El título que elegimos en esta oportunidad es La Promesa. Y bueno, a medida que desarrollemos el tema van a ver por qué hemos colocado este título. Primera de Crónicas o primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Vamos a comenzar allí nuestra lectura. No sin antes hacer la siguiente introducción. Cuando vimos la semana pasada el primer tema de este libro, que le pusimos por título Identidad y Propósito, de paso si no lo vieron, recuerden que tienen todos los temas guardados aquí en la página. Pueden acceder, ¿no?, en el canal, a la lista de videos, están todos, desde Génesis 1 están todos. El de la semana pasada lo titulamos Identidad y Propósito y habíamos explicado que para no repetirnos mucho con el libro de Reyes, que ya vimos el primer y segundo libro de Reyes, lo vimos hace poco, queríamos aportar la siguiente mirada a la hora de recorrer Crónicas. Ver un poco el contexto, para quién fue escrito, ¿no?, en una primera instancia el libro de Crónicas, a través del cual hoy Dios también nos habla a nosotros, ¿no? Pero en ese momento original, ¿hacia quién fue escrito? ¿En qué contexto? Y habíamos mencionado que el libro de Crónicas fue dado al pueblo de Dios en un momento muy particular, cuando ellos, después de haber sido llevados cautivos a Babilonia, y estuvieron allí exiliados unos 70 años, ¿no?, bajo el cautiverio, cuando ellos comienzan a volver, obtienen el permiso y comienzan a volver a Jerusalén y a reconstruir la ciudad y a querer reconstruir el templo, cuando se da ese regreso a su tierra, a Jerusalén, ahí es cuando se escribe este libro de Crónicas y ellos lo reciben, ¿no? Y ese contexto es muy importante porque justamente la semana pasada decíamos que lo primero que Dios hizo a través del libro de Crónicas, al dárselo a su pueblo en ese momento, fue recordarles su identidad, por eso las genealogías con las que comienza el libro, y recordarles que tenían un propósito. Y el tema que vamos a ver hoy, que hemos titulado La Promesa, vamos a ver que junto con la identidad y junto con el propósito, Dios, a través de estos capítulos que vemos hoy, reafirma su promesa, ¿no? Reafirma la promesa que Él tenía para sus hijos. Y ese contexto es fundamental a la hora de que nosotros podamos estudiar el tema de hoy. Por eso, con esa mirada principal, pero en el medio sacando muchas lecciones espirituales, como tratamos de hacer siempre, vamos a recorrer hoy desde el capítulo 10 hasta el 17, algunos versos seleccionados, por supuesto. Capítulo 10, versículo 13, entonces, dice que así murió Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Así murió Saúl por su rebelión contra el Señor, contra su palabra, la que no guardó, y porque hasta consultó a una médium, en vez de consultar al Señor. Por eso Dios lo hizo morir y pasó el reino a David, hijo de Isaí. Lo primero que está haciendo acá Dios, a través de este libro, es recordarle a su pueblo la caída de Saúl, ¿no? Cómo cayó Saúl, este rey que desobedeció a Dios, este rey acostumbrado a hacer lo que él quería y no lo que Dios le pedía, y que tuvo su momento culminante en la historia, como cuando ya lo vimos, ¿no?, cuando estudiamos en Reyes, su momento culminante, y en Samuel también, ¿no?, su momento culminante fue cuando él consulta a una medium, lo cual estaba totalmente prohibido y está totalmente prohibido para los hijos de Dios, porque es consultar directamente con el diablo, ¿no?, con el enemigo. Y eso fue lo que hizo Saúl en ese momento. Entonces la primera lección que yo quiero sacar, mientras avanzamos en los capítulos y llegamos al 17, donde tendremos el desenlace, ¿no?, con cuál es la promesa, es ir sacando algunas lecciones, ¿no? Y la primera que vamos a sacar es que a quién consultas es importante. A veces pensamos que no es importante a quién consultamos o a quién recurrimos, ¿no?, si quieren usar este otro término, quizás como Saúl, ¿no?, en los momentos de angustia, en los momentos de agobio, en los momentos de derrota. ¿A quién recurrimos?
es importante, no da lo mismo. No da lo mismo si recurro acá o recurro allá. No da lo mismo si recurro a Dios o si recurro al enemigo de Dios, ¿no? No da lo mismo a dónde recurro o a quién consulto o a quién voy, ¿no? En general en la vida, pero mucho más en los momentos de crisis, ¿no? Que es donde el ser humano busca una salida, busca una solución, busca una palabra, ¿no? ¿A dónde vamos? Es para pensar, es para meditar. Yo lo que quiero dejar con ustedes es esta inquietud, ¿no? De que pensemos cada uno a dónde voy en esos momentos, a dónde voy en esas situaciones, a quién consulto, porque a quién voy, a quién consulto, a quién recurro, va a ser fundamental para mi destino, ¿no? Lo fue para Saúl, lo es también para nosotros. Así que mi primera invitación, mientras caminamos aquí por estos textos, es que pensemos en eso. Ahí cerquita, en el capítulo 11, versículo 3, dice que los ancianos de Israel fueron al rey en Hebrón y David hizo con ellos alianza ante el Señor. Entonces ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor por medio de Samuel. Y acá vamos a sacar nuestra segunda lección. Obedecer a Dios es importante. Obedecer la voz de Dios es importante y es determinante también para nuestro presente y para nuestro futuro. Pensémoslo de esta forma. ¿Qué hubiera sido de los ancianos de Israel? ¿Qué hubiera sido del pueblo de Israel si no hubieran escuchado cuando Dios, a través del profeta Samuel, le dice, he desechado a Saúl, David es quien va a reinar y lo manda a que lo unja como rey? ¿Qué hubiera pasado si los ancianos de Israel no escuchaban? ¿Qué hubiera pasado si estos dirigentes del pueblo no escuchaban la voz de Dios, ¿no? La voz clara que les decía, estaré con David, ¿no? Y acá el versículo dice que entonces ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra del Señor. Qué importante es obedecer la palabra del Señor. Esa es nuestra segunda lección, mientras seguimos caminando hacia el capítulo 17, donde tendremos el desenlace de nuestro tema de hoy, que es la promesa, ¿no? Si vemos algunos, por lo menos en mi Biblia, algunos subtítulos que tengo antes del versículo 9, tengo un subtítulo que dice Los héroes de David, y allí en este capítulo 11 se narra a muchos hombres que pelearon por David y que fueron fundamentales, ¿no? A la hora de consolidar el trono, ¿no? También habla de la guardia personal de David. El capítulo 12 nos habla de los primeros partidarios de David, así dice el título que tengo en la Biblia. A partir del versículo 23 del capítulo 12, nos narra aquí Crónicas cómo se conformó el ejército de David y se nombra a personas que venían de las 12 tribus de Israel, ¿no? De Judá, de Simeón, de Leví, de cada uno de las 12, aportando gente para la conformación de ese primer ejército de David que estaba rodeado de enemigos, ¿no? Pero en el capítulo 13 vamos a hacer nuestra siguiente parada, ¿no? Para ver otras lecciones que nosotros podemos extraer. Capítulo 13, versículo 1 dice que entonces David tomó consejo, con los capitanes de 1000, de 100 y con todos los jefes. La verdad no lo había marcado, ¿no? Pero qué importante tomar consejo, no decidir solo, ¿no? Consultar primero a Dios, pero también tomar consejo, trabajar en equipo, ¿no? Qué lindo y qué interesante. Dijo David a toda la asamblea de Israel, si les parece bien y es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos a todas partes a invitar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades para que se reúnan con nosotros. ¿Qué es lo que marqué aquí en este texto? Capítulo 13 del primer libro de Crónicas, versículo 2. La invitación, ¿no? David invita a ir a cada una de las aldeas, de los pueblos donde estaban todos los hijos de Israel e invitarlos, llamarlos, convocarlos. Y qué importante que es esto en un líder, ¿no? Como lo era David, elegido por Dios, señalado por Dios. Primero, lo que les comentaba recién, ¿no? Que no se manejaba solo, a pesar de ser el elegido de Dios, él tomaba consejo, preguntaba, trabajaba en equipo. Y por otro lado, invitar a todos. Qué importante es esto en el liderazgo. Hoy vivimos en un mundo
que no invita a todos, claramente, ¿no? Hoy vivimos en un mundo que separa, un mundo que dice para mí sí, para vos no, ¿no? En un mundo que le gusta manejarse con una élite que recibe todo y con grandes masas que se quedan sin nada. Y esto se aplica en todos los campos. Nosotros acá hablamos de la Biblia, si se quiere, hablamos de religión, no me voy a meter en otros campos, ¿no? Como podría ser la política u otras cuestiones, pero ustedes piensen que esto se da en todos los campos, ¿no? Se da en la política, se da en la religión, se da en el club del barrio, se da en todo ámbito, ¿no? Hay dos opciones, o construimos todos juntos para todos, o construimos solo con unos pocos y para pocos, ¿no? Y acá David muestra la sabiduría de Dios al ir a llamar a todos. Él le dice, si les parece bien y es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos a todas partes a invitar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, a los sacerdotes, a los levitas que están con ellos en sus ciudades, para que se reúnan con nosotros. La importancia de invitar a todos, de pensar, ¿no?, un reino para todos, donde todos tengan su lugar, ¿no? Como les decía, esto lamentablemente hoy no ocurre siempre en nuestro mundo, en el ámbito donde lo querramos aplicar, y acá David demuestra sabiduría aplicando esto, ¿no? Invitar a todos. De paso, la Biblia, el Evangelio, las palabras de Jesús que están registradas, ¿no?, en los Evangelios, contienen un mensaje donde se invita a todos, ¿no? No es para unos pocos, no es para unos elegidos, no es para los señores de bien, por no usar otro término que no quiero que se malinterprete, ¿no? Pero no es para usar a los señores de bien, para llamar a los señores de bien y dejar afuera un montón. Es para todos. El Evangelio es para vos, el Evangelio es para mí, el Evangelio es para el empresario, pero el Evangelio es para el hombre que está en la esquina, en situación de calle. Es para todos. El llamado es para todos, ¿no? Y acá hay una lección importantísima que nos da la Biblia a través de esta convocatoria que hace el rey David. Si avanzamos en nuestra lectura, me voy a detener en el versículo 3, ¿no? Porque ahí David dice algo que es lo más importante. Acá lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo en orden de importancia, ¿no?, sino tal como vienen apareciendo en los capítulos. Si fuera por el orden de importancia, lo que voy a decir ahora va en el primer lugar, no tengamos dudas. Versículo 3 dice que David dijo, y traigamos el arca de nuestro Dios, ¿no? O sea, David, lo dijimos 1000 veces en episodios anteriores, era un hombre que buscaba continuamente la presencia de Dios. Y eso seguramente fue lo que lo ayudó a lidiar con los grandes gigantes, no solo con Goliat, sino con los grandes gigantes que él tuvo que pelear en su vida. Cometió errores, se equivocó, cayó, pero David continuamente buscó la presencia de Dios. David amaba a Dios, no podía vivir fuera de su presencia y continuamente lo buscaba. Ojalá nosotros podamos tener ese sentir también. Ojalá nosotros como David podamos sentir ese fuego, ¿no?, dentro de nosotros que nos lleve a buscar siempre la presencia de Dios, la necesidad de que Dios esté, que en mis planes, en mis proyectos, en mis pensamientos, en mi trabajo, en mi todo, que Dios esté, ¿no? Y acá está manifestado claramente el deseo de David cuando dice, vayamos y traigamos el arca, ¿no? Porque no voy a reinar sin la presencia de Dios. Eso es lo que David, es el mensaje que David está dando y del cual debiéramos aprender y colocar en el primer lugar de todas estas lecciones, ¿no?, que estamos sacando mientras avanzamos hacia el capítulo 17. Justamente a partir de esto hay un par de cosas más importantes que la palabra de Dios también nos enseña, ¿no? Si leemos en el versículo 7, dice que llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, dice. Usa y su hermano guiaban el carro. David y todo Israel se alegraban con todas sus fuerzas ante Dios, ¿no? Cantaban canciones. Pero bueno, sucedió algo. Cuando llegaron, el versículo 9 dice, a la era de Kidón, Usa, que era quien estaba allí en el carro, extendió su mano para sostener el arca porque los bueyes tropezaron, ¿no? Y esto lo llevó a Usa a la muerte, porque Usa no estaba preparado para tocar el arca, donde era algo muy, muy sagrado, porque era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, del Dios creador de todo el universo, ¿no?
Y un poquito más adelante va a quedar claro y explicado esto, ¿no? Si nos vamos al capítulo 15, dice que David edificó casas para sí en su ciudad y preparó un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Una lección más que podemos anotar ahí en el cuaderno: preparar un lugar, o sea, buscar la presencia de Dios sí, pero para buscar la presencia de Dios tenemos que tener preparado un lugar, ¿no? Porque ¿a dónde estoy invitando la presencia de Dios? Por supuesto, nosotros el lugar que tenemos que preparar es nuestro corazón, ¿no? Es tener un corazón dispuesto a recibir la presencia de Dios. Porque ¿de qué sirve que yo diga sí, que Dios me acompañe, o hasta hacer una oración, Señor, acompáñanos, si no estoy dispuesto, ¿no?, a entregar mi corazón para que Dios pueda habitar en él, ¿no? Preparar un lugar. David tuvo que preparar una tienda, preparó un lugar para traer el arca. Nosotros tenemos que preparar el corazón, ¿no? Disponerlo, disponer nuestro corazón, como me estoy acordando ahora también ahí en el libro de Daniel, ¿no? Cuando el ángel habla y le dice a Daniel, desde el primer momento dispusiste tu corazón, ¿no? Qué lindo que podamos disponer nuestro corazón para que la presencia de Dios se manifieste en nosotros, en nuestras vidas. Versículo 2 dice que entonces dijo David: el arca de Dios debe ser traída, y atención, ¿no? Acá viene la explicación, dice, debe ser traída solo por los levitas, porque a ellos eligió el Señor para que la lleven y les sirvan perpetuamente, ¿no? El versículo, vamos a adelantarnos al 12, dice: santifíquense con sus hermanos y pasen el arca del Señor Dios de Israel al lugar que le preparé. Por no haberlo hecho así la primera vez, acá viene la explicación, por no haberlo hecho así la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no lo buscamos según la ordenanza. Acá está la explicación maravillosa, ¿no? Tenemos que buscar a Dios, tenemos que prepararle un lugar, pero también hay una forma de buscar a Dios. ¿Cómo sé cómo buscar a Dios? Bueno, la Biblia nos enseña cómo tenemos que buscarlo, porque Dios es un Dios cercano, se presenta en las Escrituras como nuestro amigo, como nuestro Padre, como alguien cercano a nosotros, como quien dio su vida por nosotros, lo dio todo realmente por nosotros y nos da todo, nos da la vida. Cada segundo que respiramos se lo debemos a Dios. Pero más allá de todo el amor y la cercanía que Dios tiene, ¿no?, o que dispone hacia nosotros, no debemos olvidarnos nunca de la santidad de Dios. Dios es santo, Dios habita en luz inaccesible, dice la Escritura. Y hay una forma de buscarlo, ¿no? Y a veces fallamos ahí. A veces uno dice, sí, tendría que buscar a Dios, pero no estamos dispuestos a preparar el lugar y tampoco lo buscamos de la manera que Dios nos enseña que debemos buscarlo, ¿no? Ahora sí el arca era una bendición. Ahora sí la presencia del arca traía bendición y traía alegría, porque ahora lo estaban buscando, cumpliendo con los mandamientos, las ordenanzas que Dios le había dado, de la forma en que el arca, ¿no?, donde Dios manifestaba su presencia, debía ser tratada. Entonces, la forma también es importante. La forma también es muy importante. Voy a avanzar. Vamos al versículo 25. Dice: así David, los ancianos de Israel y los capitanes de 1000 fueron con alegría a traer el arca del pacto del Señor de la casa de Obed-Edom. Casa que había sido prosperada, ¿no?, donde el arca de Dios había estado, una casa que había sido bendecida. Y los capitanes, dice, fueron con alegría. La presencia de Dios siempre trae alegría, pero debemos disponer el corazón y debemos buscarlo de la manera que Dios dice que tenemos que buscarlo. El resultado de eso, no tengan dudas, es alegría, es paz, ¿no?, para nuestros corazones. Capítulo 16, ya nos estamos acercando al final. Capítulo 16 dice que así trajeron el arca de Dios y la pusieron en la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos, sacrificios de paz ante Dios. La adoración, ¿no? Buscar la presencia de Dios, disponer el corazón, prepararle el lugar, hacerlo de la manera que Dios nos enseña que lo tenemos que buscar, y después la adoración, ¿no? Acá habla de que levantaron el lugar, ofrecieron holocaustos, ofrecieron sacrificios de paz ante Dios, adoraron, en otras palabras, ¿no? Adorar a Dios. Qué importante es adorar a Dios. Y buscar la presencia de Dios significa buscarla para adorarlo, ¿no? Porque también
podríamos decir, bueno, busco la presencia de Dios, pero si no es para adorarlo, si no es para reconocerlo como el Creador, si no es para reconocerlo como mi Salvador, si no es para reconocerlo como quien me sustenta a cada momento, ¿para qué lo busco? ¿No? ¿Para qué buscamos a Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual buscamos a Dios? El deseo lindo, ¿no?, que aparece en muchos personajes de la Biblia y que aparece en David, es el deseo de adorarlo, de adoración, de reconocerlo, ¿no?, de expresar gratitud, que es un poco lo que viene ahora, ¿no? Porque si nosotros leemos los versículos siguientes, ¿no? El 10, por ejemplo, dice: gloríense en su santo nombre, ¿no? Alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Aquí antes del versículo 7 yo tengo un subtítulo en la Biblia que dice Salmo de gratitud. Aquí ya aparece un Salmo de David, todavía no llegamos nosotros al libro de Salmos, pero aquí ya aparece un Salmo de David, un Salmo de gratitud. No, lo leo de vuelta, versículo 10, gloríense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. El versículo 12 dice: recuerden las maravillas que ha obrado. El 15 dice: recuerden siempre su pacto. El 22 dice... el 23 dice: canten al Señor, anuncien de día en día su salvación. El 24 dice: proclamen su gloria. El 29, tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Versículo 34, alaben al Señor porque Él es bueno, porque su amor es para siempre, ¿no? Qué lindo ser agradecidos con Dios, qué importante que es ser agradecidos con Dios. Y así llegamos a nuestro último capítulo de hoy, el 17, que justamente en mi Biblia se titula Promesa de Dios a David, ¿no? Y de ahí sacamos el título, La Promesa. Y solamente un versículo, 2 vamos a considerar. Vamos a ver desde el versículo 11. Dice: y cuando cumplas tus días para ir con tus padres, es decir, el momento que David fuera llamado al descanso, ¿no? Dice: levantaré de tus descendientes después de ti a uno de tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Y acá es importantísimo entender el momento en que esto fue escrito. Porque el momento en que esto fue escrito no está en tiempo presente. Esto fue escrito en el momento que ya David había sido llamado al descanso, ya había fallecido. Su hijo Salomón había heredado el trono. También vimos oportunamente toda la historia de Salomón, pero Salomón también ya había pasado, ¿no?, en el momento que esto fue escrito. Después de Salomón sabemos que el reino se partió, ¿no? 10 tribus de Israel se fueron al norte, pusieron capital en Samaria, 2 al sur, capital en Jerusalén. Ahí quedaron los descendientes de David, en Jerusalén y en Judá, ¿no?, la tribu del sur, una de las 2 tribus, ¿no?, que estaban ahí. Ahí siguió la descendencia de David, en Judá, y siguió por espacio de siglos, ¿no? Pero llegó un momento donde, debido a la maldad, ¿no?, a la rebelión, el no hacerle caso a Dios, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Primero ya habían caído el reino del norte, ya había caído, habían sido llevados cautivos por los asirios, pero los de Judá, que fueron los que perduraron un poco más, serían llevados cautivos a Babilonia. Y ahora, después de 70 años de estar cautivos en Babilonia, muchos siglos después de que Dios le hubiera dado esta promesa a David, ellos estaban volviendo a Jerusalén, ¿no?, con el propósito de reedificar la ciudad, de reconstruir el templo. Siglos después estaban de vuelta ante esa empresa, ante esa tarea. Y cómo habrá sonado, ¿no?, en los oídos de la gente el recordar esta promesa, ¿no? Porque lo que ellos tenían ante sus ojos en ese momento eran ruinas, había que empezar de cero, ¿no? No estaba más el templo, quedaban muy poco de las murallas nada más, seguramente, no quedaba palacio alguno ahí en Jerusalén. ¿Y cómo habrá sonado en sus oídos esta promesa, ¿no?, para tu descendencia eternamente? Israel se iba a levantar, ¿no?, a partir de ahí, por algunos años. Lamentablemente el rumbo iba a terminar siendo el mismo que el de los siglos anteriores, ¿no? Iba a terminar en desobediencia, en alejamiento de Dios. Pero ¿quién cumple entonces esta promesa?
¿Quién cumple esta promesa? Y la cumple no solo para ellos, sino para toda la humanidad. La cumple nuestro Señor Jesús. Por eso, si ustedes leen los evangelios, cuando Jesús entra en Jerusalén, hace lo que la Biblia llama, o los evangelios, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, justo una semana antes de que después esa misma multitud, o muchos de esos, pidieran su muerte en la cruz, ¿no? Paradójicamente. Pero en ese domingo, cuando Jesús entra en Jerusalén y hay palmas, ¿no? de palmeras y lo aclaman y vivan su nombre, hay una frase, ¿no? que está allí en la Biblia, que es Hosana al Hijo de David. Jesús era ese hijo, Jesús era ese rey prometido, ¿no? No pudo ser la promesa de tu trono permanecerá para siempre, no la pudo cumplir ninguno de los otros seres humanos, ¿no? que descendieron de David, pero sí le iba a cumplir este descendiente de David, pero también a su vez Dios mismo, Dios hecho carne, Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y Él la iba a cumplir no solo para un pueblo, sino para todos los pueblos, para todo el mundo, para todas las naciones. Jesús es ese rey prometido que va a reinar eternamente y para siempre. Él es ese descendiente de David prometido, e insisto, no solo para los judíos, sino para todos, ¿no? Qué linda promesa, qué maravilloso habrá sido para esta gente. Ojalá alguno lo haya visualizado en ese momento, ¿no? Cuando todo era ruinas alrededor, tener por delante esta maravillosa promesa. Querido amigo, querida amiga, termino con esta reflexión. Quizás hoy delante nuestro también veamos ruinas. Vemos un mundo en ruinas. Vemos un mundo arruinado por el pecado. Vemos un mundo atestado de maldad. Maldad por todas partes. Egoísmo por todas partes. Destrucción por todas partes. Problemas sociales por todas partes. Problemas económicos por todas partes. Calamidades de la naturaleza por todas partes, ¿no? Terremotos, inundaciones, incendios. Vemos dolor y tristeza por todas partes, un mundo en ruinas, quizás como esos judíos que llegaban allí a Jerusalén y veían todo roto, ¿no? Nosotros también somos depositarios de esta promesa, ¿no? Tenemos un rey que va a venir muy pronto, un rey que va a reinar para siempre, en un mundo completamente distinto al que nosotros conocemos ahora, porque el pecado ya no va a existir, ¿no? La muerte ya no va a existir, el dolor ya no va a existir, así lo describe el Apocalipsis, ¿no? Queridos amigos y amigas, los invito a creer en esta promesa. Tenemos una promesa, es maravillosa, porque la promesa apunta a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios hecho hombre, Dios que dejó el cielo para venir a la tierra, para pagar el precio del pecado, para ofrecernos la salvación y para que vos y yo podamos vivir muy pronto en la eternidad junto a Él. Que Dios te bendiga en esta semana, que hagamos nuestra esta promesa. No importa si ves ruinas alrededor, hacé tuya esta promesa. Es maravillosa. Y eso nos va a dar el aliento, el ánimo y la fortaleza para seguir adelante con las luchas que tenemos que afrontar cada día. Que Dios los bendiga, que tengan una hermosa semana y si el Señor lo permite, nos reencontramos en 7 días.